Ya, profe. Voy a empezar a grabar. Empecé a grabar. Hoy día el tema vamos a trabajar está relacionado con un nuevo sistema de coordenadas que vamos a empezar a estudiar y que se llaman coordenadas polares. Entonces, yo voy a compartir con ustedes lo que yo tengo abierto en internet y que es en GeoGebra. Para que empecemos a conversar de esto y mostrarles un poco cómo funciona esta cosa de este nuevo sistema de coordenadas. Voy a compartir esto. Profe, una consulta. Dígame. Han llegado correos del tema de las ayudantías, pero no ¿Ya? sé si a nosotros nos incluye el chico. Sí. Como que nos llega, no sabemos si en verdad podemos asistir o en verdad Sí. nos manda como por mandar. Sí, lo que pasa es que están incluidos ustedes también ahí, porque en realidad el ayudante de ustedes, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo el apellido, Barriento, él, ¿cómo se llama? Él tenía que hacer su práctica, entonces no tenía disponibilidad para hacer la ayudantía. Lo cual obviamente Y entonces igual podemos asistir a la... Claro, es súper entendible, porque obviamente tiene que darle prioridad a lo que es su ramo y su carrera también. ¿Sí? Entonces, sí. Igual, por ejemplo, también les han mandado unos documentos de, ¿cómo se llama? Unos PDF a través del aula. Sí. Eso. Ya. Entonces, ¿están viendo esta cuestión de GeoGebra? Se fijan que tengo el sistema cartesiano, está el eje típico eje X, el eje Y, ¿cierto? Cuando yo escribo acá, por ejemplo, una función, voy a escribir Y igual a 2X más 1. Ahí tengo entonces una recta, ¿cierto? Voy a escribir Y igual a seno de X. Son las típicas funciones, ¿cierto? Que nosotros conocemos, donde tenemos las X, ¿cierto? Están en el eje que es horizontal, llamamos las variables independientes, y las Y en el eje vertical, que son las variables dependientes. Entonces, voy a borrar esta. Esto es, ¿cierto?, lo que llamamos el sistema cartesiano. Si ustedes se fijan, a mí me gusta siempre ponerle una cuadrícula a esto, y en esas cuadrículas yo podría, ¿cierto?, una que es más grande, ¿cierto?, y así. Pero voy a hacer algo distinto ahora, y fíjense, voy a pinchar donde dice mostrar cuadrícula, y voy a pinchar la opción que dice polar. Y aquí va a pasar algo bien distinto. En un sistema que es polar, nosotros ya no tenemos un eje X y un eje Y, sino que tenemos un eje X, ¿cierto?, que en realidad para nosotros ahora va a tener otra representación, y tenemos un eje Y también, porque va a tener otra representación, ¿no? Voy a ir a compartir ahora el PowerPoint. Y ahí está. Entonces, como mencionábamos, tenemos el sistema, ahora vamos a estudiar el sistema de coordenadas polares. La razón por la que vamos a hacer esto en realidad es porque una de las interpretaciones que hemos estudiado de calcular áreas, también se pueden hacer con algunas curvas que son muy complejas como estas polares. Ya. Entonces, como decía, hay unas definiciones nuevas, son nombres nuevos que se les dan. Entonces, por una parte, al que llamamos origen, que siempre se ha llamado así, origen, ¿cierto? Ahora lo vamos a llamar polo. El eje X para nosotros va a ser nuestro eje polar. Y el eje Y va a recibir el nombre de eje normal. Vamos entonces a definir R como una distancia que decimos que es dirigida de O a P, es decir, al punto que tenemos de nuestra curva en este caso, y θ va a ser el ángulo dirigido en sentido antihorario. Eso quiere decir entonces que ahora nuestro sistema va a estar compuesto por esas dos componentes, R y θ. Y eso es lo que se muestra en la siguiente slide. Entonces, como decía, para nosotros antes todo era X e Y.
Ahora van a ser R y teta. La X y la Y se puede escribir entonces como R coseno de teta, la X, y la Y sería R seno de teta. Y a su vez, ¿cierto? Para determinar, cuando yo tengo puntos X y quiero determinar R y teta, lo que vamos a hacer entonces es calcular R cuadrado como X cuadrado más Y cuadrado, y el teta se calcula usando la tangente de Y partido por X. Esto está relacionado, voy a hacer un dibujito aquí mismo, aquí. Wow, que me quedó chueco eso. Ya. Me sigue quedando súper choco. Bueno, ya no importa. Ya, entonces, como decía, yo tengo un punto en el plano, ¿cierto? Que antes conocíamos como XY, ¿cierto? XY. Ya. Pero ahora ese punto va a tener otra forma de entender y se va a referir a SR, que es la distancia, ¿cierto? Desde el origen hasta el punto, y va a tener el ángulo que está formando este, en forma positiva. Siempre los medimos en forma positiva, ¿cierto? Quiere decir partiendo del eje X hacia en sentido antihorario. Eso significa positivo para nosotros en contexto de ángulos, ¿cierto? En la trigonometría clásica. Entonces, ese punto para nosotros ahora se representa, ¿cierto? Según ese ángulo y ese R. Y esto hace justamente que nosotros ahora vamos a definir las funciones de una forma distinta. Esto, quiero insistir con esto porque aquí aparece una flecha, se fijan, una doble flecha. Y eso quiere decir que hay una equivalencia entre los dos, ¿sí? En el contexto práctico, cuando estemos haciendo gráficas, uno no acostumbra a hacer esto, de ir cambiando de polares a cartesianas, de cartesianas a polares, porque en realidad es mucho trabajo y uno termina muy enredado, ¿no? Las estrategias para graficar las vamos a comentar en un rato más, y son bastante... no quiero agregar adjetivo calificativo. Eso. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver un ejemplo. Mira. Vamos a hacer un par de ejemplos nada más, para ir enchufándonos qué es lo que significa esto. Mira, voy a suponer entonces que mi punto P, ay, aquí lo escribí al revés, el ángulo y el R, bueno, no importa. Voy a suponer entonces que tengo un punto P, que es este que dice acá, 5, menos 5. Y ahora entonces vamos a... voy a hacer agregar otra cosita aquí. Ya nos vamos a ir de nuevo al PowerPoint. Perdón, a graficar en GeoGebra, pero ahora para esta parte necesitamos hacerlo así de manito. Mira, el punto P dice que es 5 menos 5. ¿5 menos 5? Sí, 5 menos 5. Quiere decir entonces que la X es 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está mi 5. Y la Y es menos 5. Quiere decir que estoy acá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 5. Ese es mi punto P. Y ahora lo voy a convertir, ese punto P, lo voy a convertir a coordenadas cartesianas. Perdón, a coordenadas polares. ¿Cuál es esa longitud? ¿Cómo podemos calcular esa longitud? Se fija, la longitud la calculamos usando esta idea, ¿cierto? De hecho, es un triángulo rectángulo, por eso aparece esta fórmula acá, ¿cierto? Ahí. Voy a hacerle una línea punteada. Ahí. Esto es un triángulo rectángulo. Entonces, para calcular eso, ¿cierto? Yo voy a decir menos 5 al cuadrado, que es 25, más menos 5 al cuadrado, que es 25, y eso entonces me da 50. Y eso quiere decir entonces, sacando raíz cuadrada, ¿cierto? Que el R vale raíz de 50. Esa entonces es mi distancia. Y ahora, el tema es el ángulo. El ángulo, en realidad, se fijan que estoy marcando ese pedacito de ángulo ahí, pero eso en realidad no es el ángulo que corresponde, porque cuando nosotros estamos en plano cartesiano, los ángulos se parten midiendo siempre de la parte positiva del eje X. Entonces mi ángulo en realidad es eso.
Entonces, ese ángulo, yo tengo dos formas de decirlo, de llamarlo, ¿cierto? A ese ángulo yo lo puedo llamar. A todo esto, ¿cuánto mide ese ángulo? Mide 45, pero como hay que hacerlo al revés, sería como 360 menos los 45, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese ángulo justamente, Pero es que yo sé que mide 45 grados porque justamente acá estoy dividiendo, ¿cierto?, en una forma proporcional. Este ángulo es lo mismo que esto lo que está acá, ¿cierto? Porque esto vale menos 5 y menos 5. Entonces eso vale 45. Ahora, el tema justamente es que yo puedo decir a este ángulo, lo puedo llamar de dos formas. Puedo darme la vuelta completa y decir, vamos a decir en radianes, 2pi menos pi cuarto, que es el 45, o también lo puedo llamar menos pi cuarto. Son las dos formas de llamarlo porque en realidad cuando nosotros hablamos de ángulos, ¿cierto? También lo puedo medir en forma negativa, y cuando digo que mido en forma negativa es porque estoy moviéndome en sentido horario. Antihorario, positivo. Horario, negativo. ¿Sí? Entonces tengo esas dos formas de llamarlo. Entonces mi punto P, yo puedo decir a ese punto P, llamarlo al punto P, puedo llamarlo entonces, vamos a escribir el R primero, raíz de 50, y el ángulo menos pi cuarto, o puedo decir que ese punto P es, a todo esto, ¿cuánto es eso? 7 pi, eso es 8, 7 pi raíz de 50, 7 pi cuarto. ¿Sí? En este caso no fue necesario usar el tema de la tangente porque en realidad el ángulo era bien simple, ¿no? Usualmente en este contexto, nosotros forzadamente, cuando estemos haciendo las gráficas, forzadamente vamos a ir eligiendo ángulos que nosotros conocemos, los pi cuartos, los pi tercios, los pi sextos, ¿sí? Obviamente que nadie va a querer decir, oye, me voy a dar un ángulo del pi quinto porque no tengo idea cuánto vale eso. ¿Se fijan? Ya, veamos otro ejemplo para el otro lado, es decir, de este estilo. Usemos este. Profe, Dígame. la respuesta igual hay que agregar el periodo o no, más 2 capi, No, no es necesario agregar el periodo. No. Ok. Justamente el tema del periodo lo vamos a plantear cuando estemos haciendo las gráficas de las funciones, porque lo que necesito acá es ubicar el punto en el plano. Entonces, justamente en el contexto del periodo podría suceder que yo me dé un punto y pueda empezar a repetirme siempre el punto porque por el tema del periodo. ¿Sí? Hagamos otro mejor, hagamos este, que sale raíz de 3 bisectos. Ya, voy a ir entonces a mi otra hojita, este punto lo vamos a llamar Q, y dice raíz de 3 y el bisectos. Ya, entonces lo primero es, vamos a dibujar el plano cartesiano. En realidad este va a ser mi plano polar, en realidad ahora. Y lo primero que tengo que hacer es calcular cuánto significa esto, ¿cierto? Ese bisecto. Entonces voy a recordar una tablita, que seguro que ustedes se la saben. ¿La conocen, cierto? Sí. Sí, La típica tablita que uno usa, ¿cierto? Para acordarse cuánto vale seno y coseno. Y eso lo vamos a necesitar para calcular eso que está ahí. Vamos a escribir esto en términos de radianes. Usualmente nosotros trabajamos en términos de radianes. Y lo que vamos a usar es la fórmula, se fijan, recién estuvimos analizando este caso y ahora vamos a ver con este. Entonces voy a decir, la X la voy a calcular como R coseno de teta y la Y la voy a calcular como R seno de teta. Ya. Entonces, R vale raíz de 3. Entonces la X la voy a calcular como raíz de 3 coseno de bisectos. Y la Y la voy a calcular como raíz de 3 seno de bisectos. Y eso es raíz de 3. ¿Cuánto vale el coseno de bisectos? Coseno de bisectos vale raíz de 3 medios. O sea, eso vale 3 medios. Y la I vale raíz de 3 por el seno de bisectos es un medio. Por un medio. O sea, eso vale raíz de 3 medios. A todo esto, algo importante que nos damos cuenta, ¿cierto? Es que este raíz de 3, ¿cierto? Es un número positivo y el bisectos
también es un número positivo. Ese bisecto me dice de inmediato que yo estoy en el primer cuadrante. ¿Sí? Las dos tienen esa característica. Ya, entonces, ¿cuánto vale todo esto raíz de 3? Aproximadamente. Aquí viene un tema re complicado porque resulta que nosotros no trabajamos usualmente con la calculadora en clase ni nada de eso, pero ahora estamos, voy a buscar, sacar mi calculadora para ver cuánto vale raíz de 3 bisectos. 1.73. 1.7, ¿sí? 1.7. Entonces hay que hacer una línea que uno diga que más o menos vale, mira, aquí voy a ubicar el 1, el 2, y aquí tengo, el 3 medios. 3 medios. Esa va a ser mi X. Y mi Y es raíz de 3 medios, y eso sería entonces 1.7 dividido en 2. Voy a suponer que tengo el 1, el 2. Por aquí tiene que estar el raíz de 3. Raíz de 3 medios estará como por aquí. ¿Cuánto vale la raíz de 3 medios? Por aquí. Supongamos que esté por aquí. Es menos que 1. Acá está. Entonces ese es mi punto Q. En el ángulo, ¿cierto? Yo sé que eso vale bisectos. Y esa longitud vale raíz de 3. Estos ejemplos en realidad están orientados solamente para que nos empecemos a pensar en darnos vuelta de un sistema al otro. En la práctica, ¿cierto? Como mencionaba, nosotros ya ignoramos un poco las coordenadas cartesianas y nos dedicamos solamente a calcular esto y graficarlo en temas de paramétrica. Pero sí vamos a usar mucho esto de ir calculando cuánto valen los puntos y ubicándolos en el plano. ¿Ya? Bien, entonces, como comentaba, estos son algunos pequeños ejemplos para ir entendiendo qué es lo que va a pasar con esto. Aquí hay un comentario, ¿cierto?, con respecto a lo que estaba diciendo yo, ¿cierto?, que en realidad esta lógica que estábamos ensayando recién no la vamos a usar mucho, casi nada diría yo. Más bien lo que hacemos es dibujar directamente con respecto a la gráfica polar, ¿no?, que vamos a definir a continuación en un ratito más. Y algo que tenemos que comentar también es en relación a lo que ustedes estaban mencionando también sobre el periodo, ¿cierto? Nosotros vamos a tener un r teta, es decir, una r, una longitud y un ángulo, y después entonces vamos construyendo esto usando, ¿cierto?, estas propiedades del periodo, ¿sí? Aquí en realidad hay otra mención más también, porque cuando estoy ubicada en el primer cuadrante, tengo un reflejo, ¿cierto?, sobre el tercer cuadrante, que en algunos casos, ¿cierto?, se va a dar en las funciones cuando tienen una determinada simetría, ¿no? Hay un caso que vamos a comentar a continuación y es en relación a una lógica que tienen estas gráficas, que es una interpretación de una distancia que es negativa. Nosotros, ¿cierto?, siempre hemos dicho que las distancias son positivas. En matemáticas siempre se dice eso, que las distancias son positivas. Pero en el contexto de las coordenadas polares, tenemos una interpretación para una distancia negativa. Entonces vamos a ver un ejemplo, vamos a hacer uno que está planteado acá. Voy a hacer menos 2, 4 pi tercio. ¿Se fijan? El punto entonces va a ser menos 2, 4 pi tercio. Y las distancias negativas se interpretan de la siguiente manera. Entonces, de esta forma. Voy a primero entonces a ubicar el punto Q, 2, 4 pi tercio. Entonces voy a decir, ya, tengo un ángulo que es de 4 pi tercio. Los pi tercios, ¿cierto?, se mueven, acá digo, tengo 1 pi tercio, tengo 2 pi tercio, tengo 3 pi tercio. El 4 pi tercio está por acá. Supongamos que esa longitud es 2. Entonces ese es mi punto Q. El Q tiene, voy a hacer una flechita positiva porque estoy midiéndolo en forma positiva, ¿cierto? Entonces tengo 2, 4 pi tercio, significa módulo es 2 y el ángulo es 4 pi tercio. 1 pi tercio, 2 pi tercio, 3 pi tercio, 4 pi tercio. Ahí estoy, en el tercer cuadrante. Entonces la interpretación de este signo menos, ¿cierto? Cuando nosotros decimos menos 2, es de la siguiente forma. Significa entonces que yo, para dibujar el punto P, voy a
a ese ángulo, ¿cierto? Lo voy a cambiar, ¿cierto? En ángulo pi. Es una vuelta en 180 grados, en realidad, para decirlo de otra forma. Y ahí entonces ubico mi punto P. Y ese va a ser entonces el punto menos 2, 4 pi tercio, que obviamente es lo mismo que decir 2 pi tercio. Es el mismo punto. Y eso es algo que en realidad, en el contexto de lo que son las gráficas que uno puede llegar a construir, ¿cierto? Resulta algo bastante complejo. Insisto que yo creo que esta es la primera vez que uno ve una interpretación de lo que significa una distancia negativa, ¿sí? Entonces, en el fondo, decir una distancia negativa es como que voy apuntando hacia el 2 y me doy vuelta, ¿te fijas? Me doy vuelta a 180 grados. Tiene quizás un poco más relación justamente con esta, ustedes fíjense, ¿cierto? Han visto vectores, ¿cierto? Es una lógica similar a eso, ¿cierto? Como que le cambio el sentido a esa distancia, ¿cierto? A ese vector, por decirlo de una forma vectorial. Eso es entonces las distancias negativas. Y esto nos va a aparecer, lo comento ahora, ¿cierto? Pero en realidad nos va a aparecer ahora cuando planteemos estas ideas de las funciones. ¿Ya? Aquí quedan más ejemplos, nos van a empezar a aparecer, ¿cierto? Bastantes ejemplos acá en esto. Y vamos a comentar un poco ahora sobre estas lógicas, ¿cierto? Que ya estaba mostrando antes, de que son las rectas radiales. En el contexto de lo que es las gráficas polares, como ya no estamos interesados en el eje X y en el eje Y, sino que estamos relacionando ciertos puntos y ángulos, para nosotros estas rectas que llamamos, son circunferencias, ¿cierto? Pero las llamamos así, rectas radiales, van a ser mucho más útiles que el eje X y el eje Y, porque esto nos va a ayudar a darnos cuenta, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia que tengo con respecto al eje X? Por eso entonces resultan tan útiles estas rectas, como decía, radiales. Son dos temas que nos interesan a nosotros, los ángulos y las distancias con respecto al origen. Entonces, en ese sentido, esto resulta mucho más útil que estar ubicado en el eje X e Y. Bien, entonces definamos entonces lo que significa una gráfica polar o una ecuación polar. En este contexto, entonces, tengo R igual a f de teta. Entonces voy a tener una función que está escrita en términos de esta gráfica. Y en realidad, como menciona acá, la X es un R coseno de teta y la Y es una R seno de teta. ¿Sí? Sin embargo, esta lógica, ¿cierto? Como mencionaba, para hacer las gráficas, no las vamos a plantear. Vamos a hacer a continuación que me voy a cambiar de nuevo Profe, dígame. ¿y esa G mayúscula sería la función? La gráfica. ¿La función F? Espérame. La G mayúscula es la gráfica. Las gráficas usualmente se definen como una G, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo en coordenadas cartesianas, ¿cierto? También cuando yo digo G, G, ¿cierto? Es igual a X, Y, tal que Y es igual a f de X. Espérame que esto me faltó algo ahí. Ya. En R2 y es igual a f de X. Esa es la definición de una gráfica en contexto de coordenadas cartesianas. Y ahora lo que agregamos, ¿cierto? Entonces es la misma idea de una gráfica en coordenadas cartesianas que una gráfica polar. Con la Polares. En polar. Con la diferencia, ¿cierto? Que ahora las X y las Y van a estar definidas respecto a R y teta. De hecho, algo que nosotros vamos a plantear durante esta semana también es otro sistema de coordenadas, que son las coordenadas paramétricas. Y donde estas coordenadas paramétricas se pueden interpretar como
estas coordenadas polares se pueden interpretar como un caso particular de las paramétricas, ¿sí? Y ahí van a aparecer de nuevo estas expresiones que estaba planteando acá. Pero una gráfica es, justamente lo que quiere decir esa definición en realidad, es que una gráfica es, o son, mejor decir, una gráfica corresponde a los puntos que están en el plano. Eso es lo que es una gráfica. Son puntos en el plano y que verifican una ecuación. ¿Te fijas? Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, voy a escribir acá, voy a agregar otro ejemplo. Cuando digo, por ejemplo, perdón. Cuando digo, por ejemplo, y igual a x cuadrado más 1, ¿cierto? Yo digo, eso es una función. Cuando voy al plano cartesiano y grafico esto mismo, ¿cierto? Digo, esa es una gráfica, es un G. ¿Y qué es lo que corresponde a ese G? Corresponde, ¿cierto?, a todos los xy que están en R2, en el plano, ¿cierto?, tal que y es igual a x cuadrado más 1. Y son los puntos que están así, tan juntos uno de otro, ¿cierto?, que se ven al final como una curva. Y son esos puntos, porque si yo digo, ah, mira, y un punto acá, ese punto, obviamente que estoy dibujando acá, es un punto del plano, pero no es parte de la gráfica. ¿Por qué? Porque no verifica esa ecuación. Todos los puntos de una gráfica, ¿cierto?, que verifican la ecuación. Por eso usualmente, por ejemplo, nosotros decimos la ecuación de la circunferencia, ¿cierto? ¿Por qué decimos así? Porque hay una fórmula que verifican determinados puntos, y solo esos puntos. Y cuando uno los pone en el plano, ¿cierto?, uno ve un circulito. Entonces, en ese contexto, lo que vamos a hacer a continuación, ¿cierto?, es justamente vamos a hacer gráficas, pero estas gráficas también van a tener X e Y, es decir, van a estar dibujadas ahí en el plano, pero la fórmula en que se escriben ellas están relacionadas justamente con estas coordenadas polares. Ya. Voy a compartir ahora esto. ¿Se acuerdan? Aquí ya hicimos las rectas radiales, y yo voy a escribir acá algo. Voy a escribir, voy a poner f de x, f de x, voy a decir igual a 3. Eso para nosotros, ¿cierto?, es una recta. Pero ahora voy a escribir algo, y es la forma en que se escriben esto. T, f de t, o t, seno de t, t, 0, y voy a decir aquí 2 pi. Ya. Si se fijaron lo que yo escribí, voy a compartirlo de nuevo. Lo que escribí yo en esto usando un comando que se llama curva, que lo hace esta cuestión de ¿cómo se llama?, de GeoGebra. Lo que escribí fue curva, y escribí acá, en vez de usar la letra teta que aparece acá, porque la letra teta en realidad la puedo escribir pero en GeoGebra, pero ¿para qué uso una letra tan enredada? Escribo entonces t. A la x la llamé f de t coseno de t. A la g a la y la llamé f de t seno de t. Y de ahí uno agrega 3 parámetros más, que son 3 cositas más en realidad, que son el parámetro, el inicio y el final. Y yo le puse entre 0 y 2pi. ¿Sí? Voy a agregar una hojita ahí para escribir acá lo que puse. Lo comento esto, bueno, a ustedes después les va a quedar grabado esto, pero por si acaso no quedó bien claro, lo que uno hace en GeoGebra, ¿cierto?, es escribir igual a. No, primero entonces escribir una función, f de x, y en este caso la llamé 3. Después entonces escribo curva, y escribo entonces f de t coseno de t. Los paréntesis los va generando en forma inmediata el GeoGebra. Y después escribo f de t seno de t. Después escribo t 0, 2pi. ¿Ya? Las fórmulas usualmente tienen algo que va autocompletando esto, así que ahí hay que observar esto. Esto, ¿cierto?, es lo que vamos a ir cambiando
Lo que estoy graficando en este momento, y ya vamos a volver a, es justamente R de teta igual a 3. Eso es lo que estamos graficando con esto. ¿Ya? Vamos entonces de nuevo a... Voy a hacer algo aquí, porque esta función, a todo esto se fijan que hay unos botoncitos ahí, aprieto ese botoncito y de esa forma, esa función que está aquí queda escondida. Esta función corresponde en coordenadas cartesianas. Yo no la quiero ver en coordenadas cartesianas, la quiero ver en paramétricas. Y esto entonces me dice que la función f de teta, ¿cierto? Corresponde, igual a 3, corresponde a una circunferencia. Eso es una circunferencia, dígame. ¿En qué parte puso la opción del plano polar? En ninguna parte. Para cambiarlo a ese... Es que para hacerla en polar, justamente uno por eso escribe esta curva. No, me refiero al plano entero. O sea, antes estaban en mostrar cuadrícula, voy a mostrar cuadrícula y ahí está la opción polar. Ya, gracias. Pero incluso si yo despincho, voy a decir mostrar cuadrícula y... Ahí. Ahí está, polar. ¿Bien? Ya. Lo puedo agrandar, lo puedo achicar y todo. Entonces uno se queda dando vueltas porque dice, ¿cómo va a ser que ahora la f de x es una circunferencia? Insisto que yo le puse x y aquí he usado la letra t porque no quiero repetirme, no quiero escribir la letra teta porque acá resulta media complicado con esta cosa. Pero en realidad lo que estoy graficando es r de teta igual a 3. Entonces, pensemos, ¿por qué r de teta igual a 3 es una circunferencia? Y entonces voy a dibujar mi plano cartesiano para tratar de convencernos de esto. Fíjense entonces que ahora mi función la voy a escribir como la letra f. La letra f en realidad para nosotros siempre la usamos para escribir una función. Y cuando yo digo que tengo una función que vale para todos los teta es igual a 3, fíjate, ¿qué es lo que me está diciendo? Esto me está diciendo que en realidad la r es igual a 3 y no importa el valor de teta. ¿Y qué significa eso entonces? Justamente que tengo una circunferencia que es de radio 3. Para todos los puntos que están sobre la circunferencia de radio 3, ¿cierto? Justamente lo que yo obtengo es que el f de teta es igual a 3, o el r de teta es igual a 3, como lo quiera decir, porque el ángulo no importa. Se fijan, todos estos ángulos, ¿cierto? Que puedo ir dibujando, siempre cumplen que el r es igual a 3. Entonces, justamente, esta es una circunferencia de radio 3. Ya. Y aquí entonces justamente empiezan a aparecer algunas gráficas que son bien interesantes. Por ejemplo, le voy a cambiar esta y voy a escribir seno de x. Voy a ponerle un numerito antes para que se vea más grande. 5 seno de x. Fíjate que ahora obtuve otra circunferencia. ¿Qué radio tiene esa circunferencia? Noto esto. ¿Qué radio tiene esa? Voy a ponerle otro para que se vea más clarito. 4. Ahí sí. ¿Te fijas cómo quedó? ¿Por qué me da una circunferencia ahora de radio 4? No, perdón, de radio 2. Tiene esa circunferencia, el diámetro es 4, ¿cierto? Pero lo que tiene de distinto, ¿cierto? Es que la circunferencia ahora está centrada en el eje, sobre el eje Y, y es claro, ¿cierto? En el punto X igual a 0, Y igual a 2. Vamos a hacer otro, vamos a volver acá, y vamos a observar lo siguiente. Mira, voy a hacer un dibujito. Voy a tratar de dibujar lo mismo que está planteado ahí.
Ese es mi centro, ¿cierto? Voy a decir entonces acá está una circunferencia de centro. La X, como dije, es 0, la Y vale 2. ¿Sí? Y la función en polar, ¿cierto? Esta función en polar es, como dijimos, no es X, es R de teta, igual a, pusimos 4, pusimos seno, ¿cierto? Seno, sí. Seno de teta. Esa es mi función. Eso quiere decir, ¿cierto? Que eso quiere decir entonces que R, ¿cierto? Que nosotros sabemos cuánto vale R. R es R al cuadrado, ¿cierto? Es X cuadrado más Y al cuadrado, ¿cierto? Y lo que estamos diciendo acá es que esta circunferencia, todo esto, ¿qué ecuación tiene? Nosotros la conocemos, es X al cuadrado, X, voy a perder, cuando escribimos una circunferencia, te voy a hacer otra cosita más acá, para recordar esto. Cuando tengo una circunferencia, cualquiera que ella sea, de centro, vamos a ponerle aquí a esta A, y aquí a esta B, ¿ya? La ecuación de esa circunferencia, que tiene centro A y B, se escribe como X menos A al cuadrado, cierra paréntesis. Dígame. Se quedó pegado en el álgebra. Tiene que compartir la pantalla, bro. Yo creí que la había compartido. Voy a compartirla de nuevo. Share. ¿Ahora sí? Profe, sí. Ya. Ya, estaba quería recordar algo antes de pasar a la circunferencia que nosotros tenemos. Cuando yo tengo una circunferencia que tiene un centro, cualquiera que ya sea, ¿cierto? La ecuación de esa circunferencia se escribe de la siguiente forma. Escribimos X menos A, ¿cierto? La circunferencia tiene centro, el punto A, B, entonces uno escribe X menos A, todo eso al cuadrado, más Y menos B, A al cuadrado, igual a R al cuadrado, ¿cierto? Y el radio decimos que es R. Esa es una circunferencia cualquiera. Entonces, nosotros estamos observando, ¿cierto? Voy a volver a la otra, que nuestra circunferencia entonces va a ser X menos 0, ¿cierto? Al cuadrado, más Y menos el 2 al cuadrado, igual a el R al cuadrado, que es 4. Entonces, esto es X al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado, igual a 4. Esa es la ecuación de esta circunferencia. Y a su vez nosotros sabemos que la X, ¿cierto? Vale R, que es 2, coseno de teta, y la Y vale, la R es 2, seno de teta. Entonces, hay una relación, ¿cierto? Como mencionábamos, entre lo que son las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas. Ahora, las gráficas que usualmente aparecen acá son mucho más complejas que una circunferencia. Por tanto, lo que acabo de mencionar, de escribirla en coordenadas cartesianas y todo eso, en realidad no es algo que nosotros en sí vamos a usar, ¿sí? Nosotros más bien lo que vamos a hacer es justamente estudiar curvas que son muy complejas y que si pensáramos en escribirlas en coordenadas cartesianas serían horrorosas, y que obviamente pensar en calcular una integral usando esas fórmulas tan horribles no nos resultaría. Más todavía, el tipo de curvas que nosotros estudiamos en coordenadas polares usualmente no son funciones desde la perspectiva de las coordenadas cartesianas, pero sí lo son en perspectiva de las coordenadas polares. Y por eso entonces resulta mejor y son más simples de estudiar en coordenadas polares. Ya. A todo esto, acá tenemos una cierta
una tremenda diferencia en realidad con respecto a lo que usualmente nosotros hacemos en clase, porque esto de hacerlo con el GeoGebra y qué sé yo es algo que uno no hace en clase, más bien lo que uno hace es plantear algunas estrategias que están relacionadas con definiciones que están aquí planteadas, como esto de acotada, simétrica, etc. Y la estrategia general en realidad es que uno empieza a darse puntitos para hacer la gráfica. Pero eso nosotros hoy en día, como estamos trabajando en este ámbito online, no tiene mucho sentido hacer. Yo quiero comentar algunas gráficas que son más complicadas. Mira, voy a escribir 1 más coseno, para mostrar justamente por qué esto tiene sentido en esto, por qué estudiamos esto en coordenadas polares y no nos quedamos en cartesianas, porque si yo digo una circunferencia y después les digo, ay, calculemos el área de la circunferencia usando integrales, es ridículo, ¿cierto? Porque de hecho ni siquiera necesito una integral. Esa es la fórmula del pi r cuadrado, funciona siempre. Pero ya que cuando vemos este tipo de gráfica, ¿cierto? Nosotros decimos esta cuestión, ¿cómo la grafico? ¿Cómo lo calculo en coordenadas cartesianas? Esa gráfica, de hecho, se puede escribir en forma cartesiana, pero resulta súper complicado. Y aquí voy a empezar a jugar haciendo algunos cambios. Mira, voy a escribir, sería escribir 1 más coseno, ahora voy a escribir 1... No se ve GeoGebra. Ah, chanfle, se me olvidó compartir. Eso, ahora sí que sí, me bifié. Perdón. Ya. ¿Ahora sí? ¡Tarán! Sí. Esta curva, todo esto tiene un nombre y se les llama cardioide. De hecho, tiene una forma de corazón, ¿se fijan? Pero a su vez también tiene varias formas de perturbarla. Voy a escribir, o de hacer de formas distintas, ¿se fijan? Escribí primero 1 más coseno, después 1 menos coseno, ¿se fijan cómo va abierta hacia un lado o hacia otro? Ahora voy a escribir 1 menos seno de x, y ahí me quedó una doble x, tengo que borrarlo. 1 menos seno de x. Se fijan ahora la misma curva, el mismo corazoncito, ¿cierto? Se fue hacia abajo. Si digo 1 más seno de x, obviamente que se va a ir hacia arriba, ¿cierto? Como esperable. Pero también tengo otras formas de cambiarla, y fíjense, ahora voy a escribir 1 más 2 seno de x. ¿Se fijan qué es lo que se produjo acá? Se produjo un rizo. Entonces le llaman rizo, se le llaman loop, ¿cierto? Tiene una cosita ahí entre medio. Y si escribo, por ejemplo, y lo mismo pasa si fuera 1 más 2, por ejemplo, coseno de x. Se mantiene, ¿cierto?, ese rizo que vamos a ir viendo. Pero también, por ejemplo, y aquí voy a escribir 3 más 2, y se van a fijar, ahí me quedo muy grande, lo voy a achicar un poquito, que aquí tomó una forma muy distinta, porque en realidad, una que desapareció el rizo, y dos que esta región, ¿cierto?, quedó casi plana, ya no se ve ese corazoncito que tenía antes. Y ahí fue muy grande. Se fijan ahora, puse 5 más 2 coseno de x. Se fijan que parece una circunferencia, pero no lo es. Esta región que está aquí se está haciendo casi plana. Voy a poner 4 mejor. Entonces, justamente los números que aparecen aquí son los que hacen que esta gráfica tenga o no tenga estos rizos, ¿sí? O que sea más plana o menos plana. Voy a ponerle de nuevo el 1. Entonces, lo que nosotros vamos a plantear, ¿cierto? En realidad tiene que ver con dos cosas. ¿Qué vamos a hacer con estas gráficas polares? ¿Cierto? Una cosa es que vamos a calcular el área. Y otra cosa es que vamos a calcular la longitud de las curvas. Entonces voy a volver ahora, sí que voy a compartir. Ahora sí no se me va a olvidar. Voy a compartir esto de PowerPoint. Entonces tengo mi curva, ¿cierto? Como dije, entonces tenemos definiciones que en este momento vamos a comentar en relación a una curve. Esto es interesante porque acotada. Voy a hacer un dibujito. Cuando nosotros estamos en el plano cartesiano,
digamos, con coordenadas cartesianas. Nosotros decimos una función es acotada, no sé si se acuerdan de esas definiciones como clásicas de la mate, digamos, más, la primera mate. Uno dice, la curva es acotada porque está encerrada o entre algunos números. Entonces, por ejemplo, esta curva que voy a dibujar acá, ¿cierto? Es acotada, porque uno dice como hay como bandas que la encierran a la curva. Pero en el contexto de lo que es las coordenadas polares, que es justamente la definición que está acá, en realidad lo que va a significar una curva que es acotada es que va a estar encerrada en una circunferencia. Se fijan que esto que está acá, ¿cierto? Me va a representar una circunferencia. Quiere decir entonces que vamos a decir que una curva es acotada, como justamente los ejemplos que estábamos viendo recientemente, cuando yo dibujo, ¿cierto? Esta caracol, ¿cierto? Y digo, entonces, mira, esto es acotada porque la puedo encerrar dentro de una circunferencia. Hay algunas que no son acotadas. Voy a volver ahora a compartir. Y vamos a graficar una que no es acotada. Las típicas que no son acotadas son las espirales. Y voy a graficar esta. Fíjense que escribí X. Y ahora lo voy a ir achicando. No, me quedó X nomás, me quedó ese. Pero no, es. Espérame. Elevado X. Hay una que es como bien típica que es la. ¿Profe? Dígame. Ahí la gráfica se detiene en 6.3 porque Porque le nosotros puse cuando 2pi. definimos ahí, 2pi, ¿cierto? Por eso se detiene. Ah, ya. Tienes toda la O razón, sea, ya depende básicamente de la longitud del pi que vemos ahí. Exactamente. Muchas gracias, Sí, porque la verdad que ya me dije, ¿por qué no es más? ¿Por qué no me quedo, por qué me quedo agotada? Si no es agotada esta cuestión. Entonces voy a ir para allá. Si yo cambio esto, y ahí donde le puse 2pi, le pusiera, por ejemplo, voy a poner 10pi. El 2pi, a todo esto que aparece y que yo lo definí, es una necesidad básicamente del software, ¿ya? Porque tengo que darle una acotación. Pero si le pusiera 100pi, se fijan, no es, esto es una espiral, ¿no es cierto? Esto es una espiral. Entonces, obviamente, esto no es acotada. Se fijan, esto no va a ser acotada. Y eso significa, ¿cierto?, que en el contexto, por ejemplo, de áreas o de longitudes que nosotros vamos a estudiar, en realidad siempre van a ser curvas acotadas. ¿Ya? Voy a volver con el 1 más coseno de x. Que eso es como lo típico que vamos a... Mira que me quedo chiquito ahora. A todo esto, se fijan que ahora dibujé 1 más coseno de x y no cambié el 10pi. Y obtengo exactamente la misma curva. Y esto es por lo que comentábamos hace un rato de la periodicidad de las funciones. Porque la función acá es 1 más coseno de teta. Y coseno es una función periódica. Entonces, si digo 10pi, 100pi, 20.000 pi, en realidad tengo la misma curva, porque me empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas, igual que en el contexto de las funciones trigonométricas. Ya, entonces, como comentaba, lo que nosotros vamos a poner énfasis entonces en este curso es todo esto. ¿Leyeron el mail que les mandé con el tema de las pistas que están para la prueba? No. No, ¿cómo que no? Yo les mandé un mail por el aula. ¿No les llegó? El que decía de que se iban a tratar las preguntas, ese que eran 9 preguntas, cada una de tal cosa, ¿ese? Sí, pues, Sí. esas son pistas súper buenas, ¿o no? Claro, porque mira, ¿qué es lo que en esta parte escribimos con el profe? Estuvimos conversando con el profe Alejandro y en realidad en la reunión que tuvimos también en el departamento de matemáticas nos pidieron de no exagerar con la cantidad de preguntas, una pregunta por tema. Entonces nosotros conversamos con el profe y dijimos, ya definamos los temas al tiro. Y entonces vamos a hacer una pregunta por tema
Y lo que a mí se me ocurrió fue agregarle un verbo antes. Y eso es en realidad, en contexto de educación, en realidad es algo que se define como logros de aprendizaje. Entonces ese verbo a ti te da una buena pista para entender qué es lo que te van a preguntar. ¿Te fijas? Entonces aquí, en esta parte, en coordenadas polares o también en coordenadas paramétricas, lo que pusimos fue calcular. Y después dice entonces longitud, área, / usamos eso, porque quiere decir que te van a preguntar o la longitud o el área de una curva polar. Entonces en la pregunta va a salir una curva escrita en forma polar, va a decir sea R igual a, no sé, 1 más coseno de teta, por ejemplo. Calcular el área. Pum, eso. O calcular la longitud encerrada por la curva, qué sé yo. Eso. ¿Te fijas? Así va a ser la prueba. Entonces solamente le vamos a pedir calcular área o longitud. O, ¿cierto? O longitud. Lo más probable es que en una preguntemos el área y en la otra preguntemos longitud. ¿Sí? Para no ser tan como repetitivo. ¿Ya? Profe, ¿cómo va a ser eso? ¿A través del aula van a hacer las preguntas? Sí, vamos a hacerlo a través del aula. A todo esto, esta semana yo ya empecé a hacer como pruebas. Tengo varios cursos, entonces esta semana empecé con un curso y pruebas me refiero así como test, cómo funciona esta cuestión, ¿ya? Entonces yo esta semana con un curso le puse 3 preguntas en el aula de ellos. Después, yo creo que al final de esta semana les va a tocar a ustedes y voy a poner 3 preguntas, porque yo no sé, es primera vez que hago esto de hacer preguntas a través del aula. Entonces quiero cachar bien cómo funciona, qué tipo de preguntas son mejores, porque en realidad el sistema tiene, para la construcción de la evaluación, tiene muchas formas, digamos, ¿ya? Hay preguntas que las llaman numéricas, otras que se llaman calculadas, otras de opción múltiple. Entonces vamos a hacer una prueba, entre comillas, que lo voy a llamar una autoevaluación, ¿sí? Y exclusivamente para ir testeando cómo funciona el aula para hacer las pruebas. ¿Ya? Profe, ¿y Profe, cómo funciona? Por ejemplo, ¿todas las preguntas las sueltan de una? Si, por ejemplo, las 9 preguntas van a ser de una, De una. ¿o va a ser como por tiempo? Así como ya, son 9 preguntas y tenemos 90 minutos para el certamen, entonces cada pregunta tiene 10 minutos. Hace la No, pregunta 1 en 10 minutos, ¿sí? ¿Cómo? mira, vamos a hacer la prueba en 90 minutos. Entonces, el día que les corresponde, que no me acuerdo ya qué día es, a las 8 de la mañana va a estar activo el aula. Y hasta las 9:30, ¿ya? No hemos discutido con el profe justamente eso que tú estás planteando, porque lo que sí tenemos claro es que es a la primera, ¿sí? Es decir, tú contestas una pregunta y no puedes, digamos, echarte para atrás con respecto a esa opción. Pero lo que no hemos comentado es no hemos comentado si vas a tener la opción de echar para atrás, ¿sí? Pero el tiempo lo van a administrar ustedes. O sea, si en la primera pregunta te demoraste 50 minutos, después las otras las vas a tener que contestar, no vas a tener un tiempo determinado por pregunta, a eso me refiero. ¿No? Tú vas a tener que ir viendo ya, entonces la primera pregunta, las preguntas van a estar desordenadas, todo esto, eso sí que sí. Entonces empezamos a las 8 de la mañana, ustedes van a estar conectados, entonces la pregunta 1 que tiene, no sé, ¿cómo se llaman ustedes? La pregunta 1 del Fernando no va a ser la misma pregunta 1 del Vicente. ¿Me explico? Porque van a ser exactamente las mismas preguntas, pero van a tener un orden distinto. Sí, pues alguna Profe. cosa que le pongamos creatividad. Ah, dígame. No, era... Gracias por la aclaración. Sí, pues, Profe. eso, sí, dígame. Lo que había dicho de lo que había mandado un mensaje al aula, lo mandó a los mensajes, ¿o no? Mensajes del aula. Sí, sí. Sí, y en eso justamente, yo no le dije, no puse, estas son las pistas del certamen, pero lo dije, los contenidos, y después, estos van a ser los contenidos, y después puse atención con los verbos. Los verbos, entonces, es la palabra que uno tiene que poner atención. ¿Sí? Porque eso es la forma en que Lo te van a mandó a preguntar. través del
Del aula, ¿Lo po. mandó a través del Alejandro, del profesor Alejandro? No, Ah, es que a mí me salen 2 mensajes nomás, no me salen más. no, yo lo mandé al Ah, aula. Voy a buscarlo al tiro. Peña, a mí me llegó como correo el 10 de enero. No, sí pero me Sí, como llegó, pero no correo. lo había abierto. ¿Eh? tiene que haber llegado, sí, Al UCM, sí. sí, pues llega ¿Correo? al correo USM. em, Ah, ya, el correo, ya. sí, llega al correo. Y nosotros en el aula tenemos a noticias, sí, sí, sí. Mira, está el del Diego, el contenido certámenes. Se llama contenido certámenes. ¿Viste? Entonces aquí, por ejemplo, dice calcular el área. Entonces va a haber una pregunta que va a decir C, Ah, sí, calcular el sí. área. Después va a decir otra pregunta. La región es cerrada por tales funciones, gira en torno a no sé qué, calcular el volumen del sólido. Después va a decir, sea la integral no sé cuánto, aquí no sé cómo lo vamos a hacer, porque puede ser un verdadero o falso, podríamos poner acá, por ejemplo, verdadero o falso, si converge o diverge. Después entonces va a venir calcular área o longitud, va a ser una sola pregunta al respecto, utilizando coordenadas polares. La curva, uno nunca dice explícitamente utilizando coordenadas polares en una pregunta, ¿sí? Sino que uno dice, sea la curva definida como, y ahí te sale la fórmula. Después entonces va a decir, calcular la longitud. O sea la curva así, tal cual, y es una coordenada. Tú vas a tener, a lo que quiero decir, perdón, es que tú tienes que identificar si es en coordenadas polares o si es en coordenadas paramétricas. Entonces hay 4 cosas en realidad, porque vas a tener que identificar si es coordenadas paramétricas o si son coordenadas polares. Vas a tener que conocer la fórmula de las coordenadas polares y las coordenadas paramétricas. Vas a tener que calcular la cosa, ¿cierto? Calcular la cuestión. Y esos son 3 nomás en realidad. Calcular. ¿Sí? Eso. Las gráficas que estamos comentando a continuación, ¿cierto? No vamos a hacer una pregunta de identificar la gráfica. ¿Sí? A eso voy con el asunto. Pero de todas maneras las gráficas son re útiles por lo que vamos a comentar a continuación con respecto a estas fórmulas. ¿No? Bien, esta semana en todo esto terminaríamos este tema de coordenadas polares y paramétricas, porque yo creo que entre hoy y mañana terminamos polares. Miércoles y jueves, paramétrica, y estaríamos empezando con matrices la próxima semana. Así es, así es. Ya. Eso. Profe, ¿y hasta qué día vamos a pasar materia? Es que yo creo que vamos a terminar a finales de enero con la materia, si no nos queda Ya, mucho. Porque mira, ya. como dije, esta semana terminamos con coordenadas polares y paramétricas, la próxima semana vamos a empezar con matrices, definiciones, operatorios, sistemas de ecuación, lo vemos de inmediato, resolver un sistema de ecuación, esto de caracterizar las soluciones y después vamos a ver rectas y planos. Entonces yo creo que finales de enero ya estamos listos. Sí, yo estimo, finales de enero estamos de más listos. Acá hay un tema porque nosotros dejamos fuera todo lo que era espacios vectoriales. Entonces, eso queda pendiente para el próximo curso que ustedes tengan que tomar. Eso está informado y todo. Yo conversé con el coordinador, conversamos en realidad, esto lo informamos al coordinador docente y en realidad yo nunca he hecho más 013, pero la otra vez me contaba un profe que le pregunté a un profe y él me dijo que es el que hace siempre el curso, me dijo que él siempre parte haciendo un repaso de espacio vectorial. Así que de todas maneras eso lo van a tener que usar y lo van a ver en el próximo curso. Aquí dice, resuelva, la última cosa que dice aquí, resuelva un problema de planos y rectas. Antes de eso tenemos que ver vectores, pero acá no dice explícitamente eso porque no vamos a hacer una pregunta explícitamente de vectores. ¿Me explico? Tenemos que ver vectores primero y después estudiamos rectas y planos. ¿Ya? Eso. Ya, profe. Ya. Entonces, como mencionaba, todo este tema de
para nosotros es importante cuando uno no conoce las gráficas, cuando uno... espérate, más atrás todavía. ¿Qué hacía uno cuando uno recién aprendió a graficar? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes cuando estaban, no sé, en el colegio y hacían gráficas y que hacían esto de puntitos, puntitos y uno iba calculando puntitos y ubicando en el plano? Esa era como la primera cosa que uno hacía cuando recién aprende a graficar. Y después uno empieza a conocer técnicas más elaboradas, ¿cierto? Como los desplazamientos hacia arriba, hacia abajo, a los lados, los reflejos y cosas así. Estoy pensando en el plano cartesiano. Como estas gráficas son muy complejas, usualmente nosotros replicamos esa idea, ¿ya? Pero en este contexto, como mencionaba, no lo vamos a hacer, porque en este contexto online yo creo que lo más fácil es usar esta herramienta, ¿no? Voy a poner otras gráficas que también son bien bonitas, a mí me gustan. Mira, voy a escribir coseno. ¿Se acuerdan que cuando hicimos coseno de x era una circunferencia? Pero ahora mira, voy a escribir coseno de 3x. Mira qué bonito. ¿Qué es esto? Estas florcitas, ¿cierto? Se le llaman rosas. Y tiene una característica bien interesante porque cuando la cantidad de el n, ¿cierto? Sería el número que multiplica a la x en el coseno, es un número impar, tengo entonces 3 pétalos. Pero cuando tengo un número par, fíjate lo que va a pasar ahora, se duplican los pétalos. ¿Ya? Si yo digo coseno de x, o si digo seno de x, pasan algo bien similar, lo que hace es que se mueven los pétalos. Pero aquí me quedó las cosas. Se mueven los pétalos, se fijan, el coseno versus el seno, los pétalos como que se mueven. Y eso tiene que ver con propiedades, ¿cierto?, de la misma función. De la misma comparación función seno-coseno. Entonces, como comentaba, en lo que nosotros vamos a hacer, yo les sugiero que ustedes hagan esto también en GeoGebra, porque cuando uno tiene que calcular una longitud o tiene que calcular un área, lo que uno hace es mirar la gráfica, es graficar primero y después mirarla y decir, ya, mira, voy a calcular el área de esta cosa, ¿cierto? De esta florcita. Entonces lo que voy a hacer es que voy a calcular un pétalo. Y como son 8, entonces calculo un pétalo y multiplico por 8. ¿Sí? Y eso hace que sea más fácil el cálculo del área. ¿Ya? Y lo mismo pasa con la longitud. Voy a compartir entonces ahora la PPT, pero me voy a ir directo al tema de área y longitud. Como mencionaba, yo por lo menos estoy sintiendo en este momento que dedicarme mucho a explicar cómo se hace a manito suena bien tonto, porque en realidad nosotros no lo vamos a hacer así ahora. Usualmente en las pruebas uno hace eso, pues le dice, ya, dibujen ustedes senos de 4 tetas, y ahí está todo el mundo vuelto loco haciendo los pétalos. Aquí yo dejé algunas gráficas que ya las tenía hechas, que están en este PDF, que, perdón, no es un PDF, es una PPT, que ustedes la pueden replicar, ¿cierto? Y darse cuenta de lo diferentes que son las gráficas y cómo afectan, ¿cierto?, estos coeficientes. Es bien bonita esa rosa, bien complicada. Vamos entonces de inmediato. Las lemniscatas también son bien bonitas. Son estas que uno típico conoce como infinito. Las espirales, ya vimos una espiral que era la X. Ejercicio propuesto de algunas gráficas, ¿cierto? Intersecciones de gráficas. Área. Aquí llegamos a la parte que es buena. Ya. Entonces, a todo esto, esta fórmula tiene su génesis en, no lo vamos a demostrar, pero sí lo vamos a comentar. No, quiero que sea en negrito. La génesis de esta fórmula nosotros no lo vamos a demostrar, insisto, pero solamente voy a dar una idea. En lo siguiente, voy a dibujar una circunferencia, ¿cierto? Nosotros sabemos calcular el área de una circunferencia, ¿cierto? El área de la circunferencia es pi r cuadrado, ¿sí? En este contexto, cualquier curva que yo tenga, entonces va a estar relacionado con una partición,
¿no es cierto?, que yo podría imaginarme, ¿cierto?, usando estos rayos, que voy a tener entonces desde un alfa hasta un beta. Por eso entonces la fórmula, ¿cierto?, aparece como un medio de la integral entre alfa y beta de la función que voy a tener al cuadrado. Entonces, la pregunta que uno se hace en realidad es de dónde van a salir esos alfa y beta, ¿sí?, para los cálculos que vamos a ir haciendo. Y eso viene dado, a veces es bastante natural. Por ejemplo, mira, voy a volver a compartir. Voy a ver un ejemplo primero más simple. Por ejemplo, si yo digo que tengo, voy a borrar de nuevo esto, y yo digo que voy a calcular 1 más coseno de x. Ya. Si yo digo, mira, quiero calcular el área de esa cardioide, ¿cómo lo voy a calcular? Voy a ir entonces de nuevo a compartir. Voy a hacer el dibujito. Ya sabemos cuál es la cardioide, ¿cierto? El dibujito que estamos viendo acá. Es una cosita así. Entonces digo que quiero calcular el área. En este caso, R es igual a 1 más coseno de teta. Y esto me dice entonces, voy a hacer un medio integral entre, voy a dejar en blanco eso por el momento. Eso es lo que voy a usar. Entonces, y esto es algo que nosotros también aprendimos en el contexto de área. Esto yo tengo que tener harto cuidado porque yo lo que quiero es calcular un área que sea positiva. Entonces, si yo me preocupa, voy a escribirlo aquí con rojo, bueno, para tratar de hacer una... Me preocupa que si yo hago el área entre 0 y 2pi, es decir, una vuelta completa, me dé una cosa negativa. Perdón, que me dé 0. Porque tengo este pedacito que está arriba, sobre el eje X, que es el positivo, lo de abajo se me hace el negativo. Entonces, no es buena idea eso. ¿Qué es buena idea? Una buena idea sería que yo calcule la mitad. Te diga, si yo calculo esa mitad, es una área que es absolutamente positiva, entonces voy a escribir la integral entre 0 y pi. ¿Estoy bien? Sí, pero ¿algo me falta? Sí. ¿Por qué? Porque tal cual como mencionaba, esto que estoy escribiendo corresponde solamente a eso que está ahí. Entonces voy a tener, para calcular el área completa, tengo que multiplicarla por 2. Yo me salté toda la parte que habla sobre la simetría, porque igual, como mencionaba, para nosotros no tiene mucho sentido plantear eso ahora, ¿cierto? En este contexto que podemos usar un software. A todo esto a mí me gusta usar GeoGebra porque encuentro que es súper simple, pero en realidad la universidad tiene otro software que es el Wolfram. Yo no lo sé usar, lo confieso. Y creo que es más fácil para estas cosas polares, pero no, bueno. Ya, entonces voy a calcular esto. Voy a calcular el área como la integral. Entonces, 1 medio por el 2 se hace 1 entre 0 y pi. Tengo que desarrollar ese cuadrado del binomio y eso me va a quedar 1 más 2 coseno cuadrado de teta más, coseno de teta más coseno cuadrado de teta. Ya me olvidé el cuadrado del binomio. Es el cuadrado del primero más 2 veces el cuadrado del primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Profe, Dígame. siempre Sí. para calcular área en el eje polar, entonces es un medio antes. Sí, siempre es un medio antes y la función al cuadrado. Como mencionaba, esto se relaciona con esta idea, ¿cierto?, de estos rayos que uno puede ir construyendo, y entonces la suma de esos rayos, de esas áreas que generan los rayos, al final me da entonces un medio la integral entre alfa y beta, eso. Entonces,
la idea justamente, como se fijan ustedes, es calcular esto, esa integral, ¿no? Aquí me van a aparecer 3 integrales que obviamente las voy a escribir acá, entre 0 y pi, del 1 de teta, más 2 por la integral entre 0 y el pi, del coseno de teta, más la integral entre 0 y el pi, del coseno cuadrado de teta. De las 3 integrales, en realidad, las primeras 2 son inmediatas, o sea, son súper fáciles de calcular. Esta es la más complicada, ¿sí? Y aquí en realidad tenemos varias opciones. Una de ellas, por lo menos la que a mí más me gusta, es usar la identidad del ángulo medio. Y ahí lo podemos calcular. Y eso, hagámoslo al tiro. Ya. Vamos a continuar entonces acá. Como la tercera es la más larga, voy a partir con esa y después vamos a recordar esta identidad. Profe, ¿no nos van a hacer graficar No, estas funciones polares en nada, ¿cierto? no, nada. ¿Y en algún momento se va a enseñar eso? Profe. Espérate. Déjame. A ver, hay una respuesta políticamente correcta y otra que no lo es. Te voy a dar las dos. Primero, políticamente, no, la mala primero. En realidad no lo usamos nunca si no sirve para nada, con todo respeto. ¿Por qué? Porque si uno en un contexto aplicado quiere usar las coordenadas polares, vamos a usar un software, es decir, vamos a usar lo que estamos haciendo Está acá, bien. ¿sí? ¿En qué contexto yo necesito usarlo? Realmente estas técnicas para graficar sería en el contexto de una invasión zombie, ¿sí? O que resuciten los dinosaurios y se acaben todos los computadores, y entonces, en ese contexto, yo, sin un computador, voy a necesitar graficarla. Pero en ese momento, en realidad, no sé, pues si estoy siendo atacada por los zombies, o vienen los dinosaurios, ¿cachai? Yo voy a estar preocupada por cualquier cosa menos de andar graficando cuestiones en coordenadas polares. Creo yo, no sé. Sobrevivir, no sé. Pero a lo que voy es que no tiene sentido, en realidad. No tiene sentido. ¿Por qué lo usamos, en realidad? La razón por la cual nosotros hacemos toda esa explicación y que la planteamos, ¿cierto?, en términos de las clases tradicionales, tiene que ver con la prueba. Tiene que ver con, porque en la prueba lo preguntamos y porque en la prueba queremos saber que ustedes saben hacer un procedimiento, ¿sí? Pero en un contexto práctico no lo necesitamos. La verdad es eso. Tiene importancia porque igual hay, ahora viene la respuesta políticamente correcta. Correctamente, ¿cierto? Aprender ese procedimiento a nosotros nos dice mucho desde la perspectiva de la enseñanza, ¿sí? Y del aprendizaje de ustedes, por los logros de aprendizaje, ¿cierto? De reconocer un procedimiento, saber aplicarlo, por comprender las definiciones, ¿cierto? Entonces, cuando uno pregunta eso en una prueba, en el fondo lo que está midiendo es que estudiar, ¿sí? En el contexto ahora de nosotros, de estas evaluaciones, en realidad no estamos midiendo eso, ¿sí? Y como mencionábamos, lo más cuerdo, creo yo, es justamente usar el computador, ¿sí? Donde igual medimos cosas, porque igual tienes que tener una cierta... No llegar y escribir, pues hay que escribir determinados comandos, ¿cierto? Igual esperamos que funcione. Bueno, esa era la respuesta, no sé cuál de las dos te gusta.
Y está bien, profe. Yo le preguntaba solamente porque si en algún momento eso lo enseñaban en otra oportunidad, Ah, así como no, mira, en otro, en otra, donde lo vamos a poner especial atención, en realidad las coordenadas polares no vuelven a aparecer mucho, digamos, en las matemáticas. en otros ramos me Mm, refiero a eso. Mira, donde hay que poner atención es lo que vamos a ver después, el miércoles, diría yo, que son las coordenadas paramétricas. Ahí sí tenemos que poner alta atención porque resulta que Ya. en mate 13, las matemáticas que vienen después aparecen lo que se llaman las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas paramétricas son en dos variables, bueno, son tres parámetros, pero es, digamos, en el plano, en x, y. En cambio, las coordenadas cilíndricas son en R3. Entonces, tú para poder aprender bien las coordenadas cilíndricas, tú tienes que cachar bien las coordenadas paramétricas. ¿Sí? Entonces, ahí sí que vamos a poner atención en cómo funcionan y todo. Pero las polares, en realidad, las aplicaciones son súper acotadas, eh, digamos, no sé, muy acotadas. Electrónicos probablemente estén más metidos en eso. ¿Sí? Así que eso. ¿No? Ya, Gracias, profe. de nada. Voy a compartir de nuevo esto, porque quiero escribir, no sé si estoy compartiendo todavía, quiero escribir una identidad. Vamos a recordar una identidad. Aquí, la tengo acá. Voy a compartirla acá. Esta es una identidad trigonométrica que se llama el ángulo medio. Fíjense ustedes que está escrita así. Dice, coseno de alfa partido por 2 es igual a raíz cuadrada de 1 más coseno de alfa partido por 2. Esa es la identidad, bueno, son las identidades porque estas aparecen con el seno, con el coseno y con la tangente. ¿Sí? Aunque en realidad nosotros, como más aparecen esto y donde más las aplicamos, son con el ángulo medio del seno y del coseno. ¿No? Y voy a volver a compartir mi PowerPoint, porque voy a volver a escribir esa identidad. La voy a escribir. Voy a escribirla mejor tal cual como aparecen en lo que acabamos de ver. Coseno de alfa partido por 2 es igual a raíz cuadrada de 1 más coseno de alfa partido por 2. Al principio uno dice, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando recién? Como que parece que no fuera nada que ver, pero ya van a ver que se relaciona. Entonces voy a escribir coseno al cuadrado, porque le ve al cuadrado de alfa partido por 2. Y eso va a ser entonces 1 más coseno de alfa partido por 2. ¿Ya? Y ahora voy a reemplazar lo siguiente. Y voy a reemplazar, le voy a llamar teta a ese alfa partido por 2. Entonces aquí voy a escribir coseno al cuadrado de teta, perdón, ya me lo había cambiado, es 1 más coseno. Bueno, si el teta es igual a alfa partido por 2, el alfa va a ser 2 teta. Todo eso dividido en 2. Entonces, aquí voy con esta identidad. La aplicación es muy importante, porque mira, esta identidad, todo esto creo que pasa como sin pena ni gloria en las matemáticas que uno ha visto anteriormente. Es una de tantas identidades y mucha aplicación uno no le ve, pero aquí hay una buena aplicación, porque lo que vamos a hacer, y si recuerdan ustedes en el contexto de las estrategias que nosotros conocemos para integrar, estos cuadrados siempre causan problemas. Entonces, la gracia de esta identidad es que me baja la potencia. Entonces tengo un coseno cuadrado y voy a escribir, fijan, una suma, donde el coseno ya no está al cuadrado, partido por 2. Y esto obviamente que es verdadera, absolutamente verdadera. Esa es la gracia de las identidades, que son verdaderas siempre. Entonces voy a usar esa identidad y voy a escribir entonces ahora integral entre 0 y pi. Se fijan, ahora no voy a escribir coseno cuadrado de alfa, de teta, perdón, sino que voy a escribir 1 más coseno de 2 teta partido por 2. Y esto es de teta. Entonces, todo lo que había escrito aquí en realidad sobre el tema de la identidad, ¿cierto? Todo eso era como de adornito, ¿no? O no de adornito, sino que era de justificación, ¿cierto? De lo que es del paso que hice acá. Entonces ya todo eso me olvido de eso. Y vamos a agregar otra hojita acá. Y vamos a volver entonces. Tengo esta integral. Voy a escribirlo con negro. Tengo entonces esta integral entre 0 y pi de, se fijan, ahora escribí 1 es 1 partido por 2 más coseno de 2 teta partido por 2 de teta. Eso es lo que tenía acá, ¿cierto? Entonces eso va a ser
1 medio integral entre 0 y pi del de teta, más 1 medio integral entre 0 y el pi del coseno. Ay, me quedo muy chiquitito, muy feito eso. Voy a ponerlo por aquí más abajo. Más voy a escribir acá. ¿Dónde lo escribo? Ya, aquí no me gustó nada de esto, pero voy a escribirlo todo de nuevo. Ahí. Voy a escribirlo acá. Ya. Eso hace integral entre 0 y pi del de teta con el 1 medio. Lo escribo afuera el 1 medio porque es una constante. Más. También eso ahí tengo un 1 medio integral entre 0 y el pi del coseno del 2 teta. De teta. Esta es bien inmediata, ¿cierto? Porque es 1 medio del teta entre el 0 y el pi. Más 1 medio integral entre. Aquí voy a usar sustitución. Uso u es igual a 2 teta. De u, entonces es igual a 2 de teta. U lo voy a evaluar en el 0 y me da 0. La u la evalúo en el pi y me dan 2pi. Entonces esa es la sustitución que vamos a usar acá. Entonces esto va a ser integral entre 0, esto me quedó muy... 1 medio, ¿cierto? La integral entre el 0 y el 2pi de coseno. Ahora no escribo 2 teta, sino que escribo u. Y el de teta, ¿cierto? De teta va a ser de u partido por 2. ¿Sí? Y eso entonces quiere decir, en la primera, como dije, es bien simple, es 1 medio. El teta está evaluado entre pi y el 0, entonces pi menos 0, más 1 medio por 1 medio, me da 1 cuarto. Coseno de u, su integral es seno de u entre 0 y 2pi. Y entonces, la primera, ¿cierto? Me da solamente 1 medio pi, o pi medio, creamos pi medio mejor que sea más bonito. Más, aquí tengo que evaluar entre 2pi, yo tengo 1 cuarto del seno, a todo esto recuerden, derivada del seno es coseno, por eso aquí queda positiva, del seno entonces de 2pi, ese 1 medio va a ir multiplicando las dos cosas, así que voy a poner un paréntesis aquí, menos el seno de 0. Me hace falta más espacio, continúo acá. Tengo entonces que eso va a ser igual a pi medio, tenía ese pi medio, más 1 cuarto, tenía acá, seno de 2pi, seno de 2pi, voy a dibujar una circunferencia aquí. ¿Cuánto es el seno de 2pi? Cuando digo 2pi, estoy en el punto x es igual a 1 y igual a 0. El seno de 2pi es 0, eso vale 0. Esto de acá vale 0. Entonces esto es... Y eso significa que esta entonces me da pi medio. Eso. A todo esto, ¿cuál era el área? Porque estábamos calculando el área. Área, acá. Dijimos entonces que esto vale. Ya dijimos que era muy fácil, no la calculamos, pero ahora sí que la vamos a calcular. Entonces vamos, y sabemos que esta vale pi medio. Eso ya la calculamos. ¿Cuánto va a valer esto? Voy a decir entonces, volvemos al área. Entonces, era, ya se me fue la onda, 1 entre pi y 0, entonces esto es pi menos 0. Esa es la primera que está aquí. Más. La otra era, ¿dónde quedé? Acá. 2 veces coseno, dijimos que eso es seno, entre, ya no era aquí, entre el 0 y el pi, ¿sí? Más pi medio. Bueno, aquí nos va a pasar lo mismo, porque el seno de pi y el seno de 0 siguen siendo 0, así que esto ni siquiera lo voy a calcular, eso es 0. Esto quiere decir que esto vale pi más pi medio, y eso entonces 3 pi medios. Esa es el área de esta curva, ¿cierto? Que llamamos cardioide. 3 pi medio. Profe, Ya está vos, dígame. el seno de pi es 1. ¿O no? No, el coseno de pi es La menos vuelta 1. completa.
No, pi, voy a volver a dibujar acá. Cuando De decimos pi pi medio son 1. 180. Exactamente. Ujú. El seno de pi medio es 1. Mira, una forma de ubicarse con esto es en la circunferencia, porque voy a dar la vuelta completa. Mira, este punto que está acá es x es igual a 1 y es igual a 0. Eso significa que el seno de este ángulo, seno de 0, es igual a 0, es la i, y el coseno de 0 es igual a 1. ¿Sí? Los puntos de acá, esos x, los puntos que están sobre la circunferencia, que son los x e y, son lo mismo que decir que es el coseno de teta, seno de teta. Entonces, este punto que está acá, que son con los pi medios, es decir, 90 grados, quiere decir aquí que tengo la x 0 y la y es 1. Por tanto, aquí lo que digo es que coseno de pi medio es igual a 0 y el seno de pi medio es igual a 1. En este punto que estoy acá, quiere decir que el ángulo es de pi, 180. Y entonces tengo que coseno de pi es igual a menos 1 y el seno de pi es igual a 0. ¿Cierto? Este punto que está acá es la x menos 1, la y es 0. Este punto que está acá, digo entonces, coseno acá, 3 pi medio, significa que eso es 0, y el seno de 3 pi medio es menos 1. ¿Cuál es el punto que está acá? Es la x que vale 0 y la y que vale menos 1. Cuando me doy la vuelta completa y digo entonces 2pi, digo exactamente lo mismo que está acá. Al mismo punto, 1, 0. Y por eso entonces digo que el coseno de 2pi es igual a 1 y el seno de 2pi es igual a, como quedó feo 2pi, es igual a 0. Me doy la vuelta completa. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, pi. Ya. Entonces, ¿quedamos aquí? ¿Quedamos aquí? Profe. ¿Ya? Mañana entonces nos dedicamos a, vamos a seguir con esto mismo, pero haciendo otras gráficas de coordenadas, con coordenadas polares. Vamos a ver algún ejemplo también con el tema del área, y ahí estamos. ¿Ya? Profe, Dígame. en el certamen nos va a dar como la función, así como el dibujo. No. No, Ah, no, que tampoco no. es como necesario, parece. Po. Mira, claro, porque la prueba lo más probable es que preguntemos así, tal cual como nunca preguntamos curvas son tan complejas, son las mismas que ya eh, mencionamos, por ejemplo, no sé, 1 Creo que menos había, coseno, calcular el área, eso, así de simple, no son preguntas complejas. creo que había dicho que no había que identificar funciones, ¿no? O sea, gráficos, me refiero. Claro, no, pues no van a haber gráficas Sí. en la prueba, no vamos a pedir la gráfica, sino que va a ser, espérame que tengo un comentario en el chat. Sí, voy a subir la clase, porque están preguntando cuándo va a subir esta clase al aula. La subo en un rato más. Usualmente yo cierro la sesión y se demora como 10 minutos a veces en generarme, en guardar la cuestión en mi computador. Y de ahí yo entro al aula y lo subo. Yo creo que antes de la 1:30 lo tengo en el aula. ¿Ya? Sí, es que lo preguntaba igual porque delante hizo uno donde tuvo que ver la función para como sacar el área de la mitad nomás. Entonces, Ah, era por ya. eso. Sí, sí. Mañana en todo caso vamos a ver la fórmula de la longitud y vamos a hacer ejercicio. ¿Sí? Pero como comentaba, el tema de la gráfica en sí no le vamos a dar mucha importancia en el contexto de la evaluación. Eh, ¿Es importante? Claro que sí, que es importante. El tipo de preguntas que nosotros hacemos son siempre simples, ¿ya? Así que no hay que complicarse con eso. Van a ser gráficas sencillas, como, no sé, 1 más seno de x, 1 menos coseno de x, o una rosa, cosas así. ¿Ya? Pero Ya. en ese caso, con lo que dice el Cristian, ¿qué hago si no sé en qué parte se va parsa el negativo? ¿O siempre hay simetría en en Eh, este tipo de... no siempre hay simetría, pero las gráficas que nosotros estudiamos sí tienen simetría. Mira, hay otro caso que no lo alcanzamos a ver ahora y que se relacionaba con la pregunta que estaba planteando yo, es
cómo encontramos los rayos, ¿cierto? En este caso era evidente porque era un cardioide que la gráfica uno la observa con la simetría, analíticamente también puede observar esa simetría. Pero el tema es que hay veces, por ejemplo, en las rosas, que uno dice, ¿cómo calculo esto? ¿Sí? Eso lo vamos a ver un ejemplo de eso en la próxima clase. ¿Ya? Profe, ¿qué pasó con el canal de YouTube al final? Lo hicimos el fin de semana. Ah, ya está Sí, funcionando. está funcionando el canal de YouTube. Tenemos hay harto material ahí. Y se llama Mate 11. No, Mat 012 utfsm.cl. Y de aquí en adelante Sí, todos los creo vamos a ir. CC, le que puse los CC. enlaces están en YouTube. Sí. Los enlaces de las clases en el aula se van a YouTube. Sí, se van a YouTube, pero se van a otro canal, que es el de la DEO, que es la Dirección de Enseñanza Online. Entonces ahora nos pidieron, el Departamento de Matemáticas nos pidió que nosotros creáramos nuestro propio canal. Entonces, la verdad es que yo de aquí en adelante subo todo, o sea, no, de hecho está todo ya subido. Las clases anteriores están subidos al otro canal, al canal. Y de aquí en adelante voy a seguir subiendo los materiales, pero en el canal del curso nosotros, de Mat 012. No sé, la idea del director del departamento es que cada asignatura tenga su canal. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Estamos. Entonces, Ya, chao. nos vemos, chao, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Ya, profe. Top recording. Chao. Chao, profe.